El trabajo de investigación que se presenta es sobre las buenas prácticas docentes para la atención a la diversidad en educación inicial. El problema que se estudió parte de los siguientes síntomas. Se pudo evidenciar que la mayor parte de los docentes utilizan la misma estrategia y metodología de enseñanza-aprendizaje con todos los niños. Además que los niños se presentan retraídos y con vergüenza de participar, y también se evidenció el poco interés del niño por aprender, cuyas causas identificadas son la poca preocupación por parte del docente en generar actividades en las que se trabaja la inclusión educativa y actividades que causen interés y asombro a los niños. Además, la utilización de la misma metodología y estrategia para todos los niños, sin tomar en cuenta que cada niño es un mundo diferente. Y la pregunta de investigación que se define fue, ¿qué se sabe sobre las buenas prácticas docentes para la atención a la diversidad en el aula de educación inicial? Como objetivo general tenemos describir información sobre los principales hallazgos encontrados en las investigaciones revisadas, las cuales sustenten la importancia de las buenas prácticas docentes para la atención a la diversidad en educación inicial y aporten a la construcción de una guía para trabajar la diversidad. Como objetivos específicos tenemos determinar los hallazgos de las investigaciones, antecedentes que permitan fundamentar la importancia de la aplicación de las buenas prácticas docentes para la atención a la diversidad dentro del aula de clases en educación inicial. Identificar a través de las investigaciones documental y la revisión bibliográfica de fuentes procedentes, las bases de datos científicas y repositorios institucionales, las investigaciones realizadas y cómo se aborda la teoría asociada al tema de las buenas prácticas docentes para la atención a la diversidad. Elaborar una guía con actividades innovadoras de buenas prácticas docentes para atender a la diversidad dentro del aula de clases de educación inicial. A partir de la revisión bibliográfica, se asume que las buenas prácticas docentes permiten atender las necesidades e intereses de los educandos y prestar énfasis en los niños con riesgos de exclusión, trabajando con metodologías y actividades innovadoras y realizando las adaptaciones curriculares que sean necesarias para poder atender la diversidad, conjuntamente con la utilización de prácticas diversificadas. En cuanto a las buenas prácticas, Frutos y otros en el 2016 mencionan que es necesario que el docente sea un mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, quien a partir del desarrollo y la aplicación de estrategias específicas apoya al alumno. En cuanto a la atención a la diversidad, Arnaiz Sánchez y Martínez Rodríguez en el 2018 mencionan que la inclusión educativa implica la atención a la diversidad realizando medidas específicas como las adaptaciones, la aplicación de programas de diversificación y programas de cualificación profesional. Montaigne y Gustav y otros en el 2016 mencionan que se reconoce y acepta la diversidad de todas las personas sin pretender igualarlas ni cambiar sus características, centrando la atención en modificar el contexto y en desarrollar estrategias que respondan adecuadamente a la diversidad. La metodología utilizada fue la revisión sistemática de la bibliografía, el enfoque cualitativo, el tipo bibliográfico de revisión descriptiva, la técnica de fichaje bibliográfico, las estrategias de búsqueda de información. Se realizó la búsqueda de información en la base de datos digitales de la UCACUE, en Scopus, Redalyc, ProQuest, Google Académico y Cielo. Las fuentes localizadas fueron 85, los cuales fueron 70 artículos de revista, 15 tesis de maestrías y doctorado. La recolección bibliográfica se realizó en el gestor bibliográfico Mendeley, lo cual nos sirvió para organizar la información. Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron que los artículos sean más recientes y que tengan pertinencia al tema, y se excluyeron los que no tenían pertinencia al tema. Tomando en cuenta esto, se incluyeron 45 artículos. Los resultados. Para responder a la primera pregunta de investigación, ¿qué definiciones y particularidades importantes han sido tratadas en las investigaciones actuales sobre las buenas prácticas docentes para atender a la diversidad? Se tomó en cuenta las siguientes investigaciones. De Prieto, Navarro Gordillo y el Ministerio de Educación, quienes manifiestan que las buenas prácticas docentes son todas aquellas que el docente aplica con el objetivo de mejorar el desarrollo del niño, además de incluir a todos los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas prácticas docentes son las adaptaciones curriculares y el uso de metodologías y actividades y estrategias que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las características: adaptar las prácticas educativas a la amplia gama de necesidades e intereses del alumnado, tomar en cuenta la interculturalidad, construir y comunicar conocimientos para atender la diversidad, trabajar en equipo y educar en valores. En cuanto a la atención a la diversidad, los siguientes autores Muñoz, Flores, González, Magdalena y Robles y Ramírez mencionan que la diversidad hace referencia a la inclusión educativa, marcando que toda la sociedad tiene derecho a una educación de calidad, en eliminar las barreras que limiten el aprendizaje y convivir en una sociedad más justa y equitativa, donde la educación debe acoplarse a cada educando. Como características tenemos adecuar el currículo y las metodologías según sea el caso, favorecer el máximo desarrollo de los educandos, dar respuesta a las exclusiones disciplinarias y promocionar una escuela para todos. Para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación,
que cuáles son los hallazgos encontrados en las investigaciones que permiten fundamental importancia de realizar las buenas prácticas docentes para atender la diversidad en educación inicial. Tenemos la investigación de Hernández del 2018, que su título de trabajo es Atención a la diversidad y la escuela inclusiva, las actitudes del futuro profesorado. Los hallazgos más importantes de la investigación se pudo constatar que la mayor parte de los docentes presentan una actitud favorable para atender la diversidad y la inclusión dentro del aula de clases, cumpliendo con un principio de la escuela para todos. Se manifiesta que las buenas prácticas docentes para atender a la diversidad se logra un aprendizaje más significativo en los niños. Además, se logra atender las necesidades e intereses de cada educando de una manera más adecuada. Para responder a la tercera pregunta de investigación, ¿de qué actividades o intervenciones se reportan en la literatura revisada sobre el manejo de buenas prácticas docentes para atender a la diversidad? Tenemos la investigación y el trabajo de Azorrín en el 2017, que él realizó una revisión de instrumentos sobre la atención a la diversidad para la educación inclusiva de calidad. La propuesta consistía en aportar un instrumento de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el trabajo con la diversidad en el aula de clases. Los resultados obtenidos fueron que estos instrumentos evaluados sirven para trabajar la diversidad y la inclusión dentro del aula de clases y ayudan a responder de manera adecuada a la diversidad existente. Como discusión. Los hallazgos más importantes fueron de Muñoz 2018, Flores 2018, González 2018 y Magdalena 2019 y Robles en el 2021. Manifiestan que la atención a la diversidad enmarca la participación de todos los educandos por igual, en donde se eliminen las barreras que limiten el aprendizaje y así poder convivir en una sociedad más justa y equitativa, donde la educación debe acoplarse al alumno. Como otros criterios de otros investigadores tenemos a Frutos y Rodríguez, que mencionan que el docente debe adaptarse a sus alumnos y aplicar modificaciones y adaptaciones que sean necesarias para atender la diversidad de los niños, realizando una participación activa de todos los educandos e involucrándose en todas las actividades que realicen. En relación a la atención a la diversidad, Hernández 2018 encontró que con la aplicación de buenas prácticas docentes para atender a la diversidad se logra que el aprendizaje de los niños sea más significativo, priorizando cada una de las necesidades e intereses que presentan los estudiantes dentro del proceso educativo. En cambio, Garzón 2016 menciona que el uso de las actitudes y buenas prácticas docentes frente a la diversidad generan una educación inclusiva y a mayor actitud positiva existe mayor uso de estrategias innovadoras, las cuales permiten atender estas necesidades e intereses de cada educando dentro del proceso de escolarización. Como conclusiones tenemos que según la revisión bibliográfica realizada, se ha podido evidenciar que son muy escasas las investigaciones realizadas enfocadas a las dos variables en estudio, que son las buenas prácticas docentes para la atención a la diversidad en educación inicial. Es por ello que será necesario e interesante que futuras investigaciones se centren en los trabajos de este tema, pero enfocándose en la educación inicial. La revisión de la literatura permitió responder a las preguntas de investigación que nos hemos planteado y a la vez también permitió plantearse nuevas interrogantes para futuras investigaciones. Entre estas tenemos cómo influye la preparación y actualización de conocimientos del docente en el trabajo con la diversidad, qué actividades permiten trabajar la diversidad en educación inicial. Como recomendaciones tenemos que seguir realizando las investigaciones sobre la temática, sobre las buenas prácticas docentes para la atención a la diversidad en educación inicial, para que los docentes puedan trabajar en un aula de clases y alcanzar una educación inclusiva. Muchísimas gracias.